tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar de la comida poblana y para ello, qué mejor que platicar con la maestra Elsa Hernández, investigadora de la gastronomía mexicana, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un placer estar contigo. Maestra, para empezar, la cocina poblana tiene un sitio indudablemente destacado en la gastronomía regional, ¿sí? Y tenemos mucho que ofrecer, desde sopas hasta postres. ¿A qué podemos atribuir esta riqueza y este prestigio? ¿Quizá al mestizaje cultural que dio origen a esta comida? Sí, se dio ese mestizaje, pero este renombre que ha tenido Puebla ha sido desde principios de 1800. Empezaron a llegar los primeros libros y recetarios y ya se mencionaba a la comida poblana, ya tenía un apartado. Después, en las casas ya se buscaba tener ese recetario donde se guardaban las recetas familiares que se pasaban de madres a hijas, y eso hizo que en Puebla tuviera un renombre. Se fueron metiendo, claro, la comida mestiza, pero fue el español, empezó a aprender, a probar los alimentos. Desde la llegada de los españoles empezó a aprender, a probar toda esa comida que había en México, pero nunca se dejó de tener las propias recetas, y que también el pueblo empezó a asimilarlas. En esta época es inevitable hablar de los chiles en nogada, sobre los cuales me parece que hay una receta original por cada familia. Sin embargo, siempre vale la pena platicar un poco sobre sus orígenes. Díganos, maestra, ¿de verdad las monjas agustinas lo inventaron, este platillo lo inventaron para honrar al emperador Iturbide? Y si es así, ¿en realidad los probó? Mira, este platillo ya estaba. O sea, la nogada ya se usaba en pescado, en pechugas, y el relleno de los chiles ya se usaba en otras formas. Ya lo comían, ya era probado en muchas casas. Pero en esa época tenía otros ingredientes. La nogada, para 1821, entre 21 y hasta el 1860, 70, y por eso yo a veces me río cuando me dicen, es que yo tengo la verdadera receta. Le digo, bueno, tienes la verdadera receta, entonces le vas a poner a la nogada orégano, ajo, clavo, aceite de oliva. Entonces, bueno, entonces así los haces. No, así no. Bueno, entonces no tienes la verdadera receta. La verdadera receta, así lo consumía, porque ese era el paladar del gusto que tenía la gente para 1800, entre los 20 y hasta 1860. Ese es lo que probaba la gente. Al picadillo le ponían chorizo, le ponían muchas carnes frías, y también no es el gusto de ahora. El español, a la llegada de que llegaron los árabes y trajeron, cuando llegaron los árabes a España y les llevaron el azúcar, les encantó tanto a los españoles el azúcar que lo ponían en todo. Y no nada más pasó en España, pasó en Francia, pasó en Italia. Entonces lo comían en todo, lo agregaban a todo. Por eso ese picadillo lleva la combinación de lo dulce con lo salado. Cuando llega Iturbide, que dice que viene ya después de haber visto a la firma del Tratado de Córdoba, que ya va para la capital, él come aquí, pero él pasa el 2 de agosto, nada tenía que ver con el 28, que era su santo. Además, don Agustín, como hemos estudiado, era un señor pues muy arrogante, le gustaba que lo trataran muy bien, y lo menos que iba a comer eran los chiles como platillo. Si se lo sirvieron, se lo dieron como postre, pero no aparece en los menús de las comidas que le sirvieron a don Agustín en esa época. No aparece. El que le da esa fuerza a los chiles en nogada es Vasconcelos, cuando se empieza después de la Revolución a buscar el nacionalismo. Entonces se busca el nacionalismo en las pinturas, ahí tenemos a Orozco, a Rivera, a los grandes, en la música, en la fotografía. Entonces lo que se está buscando que también en la comida tenga. Y le cae de maravilla a Vasconcelos los chiles en nogada,
porque tienen los colores que de nuestra bandera, pero la cual no se le pusieron. Quizás las monjitas a la hora de presentarle algún platillo ahí a don Agustín, le pusieron también la granada y el perejil con la nogada, pero no aparece en los libros, no hay un hecho de que diga, sí, está sentado. A él le encantaban a Agustín de Iturbide los helados, eso sí, y cada vez que venía a Puebla, porque aquí se los hacían muy bien, no sabes el gasto que tenía que tener el ayuntamiento para poder servir al señor Agustín a comer sus helados. Entonces, la receta original dista mucho de lo que ahora preparamos y de lo que ahora presumimos como la receta original. Se dista mucho. Nosotros tomamos la que está la gente ahora, tenemos una receta que apareció en el cocinero poblano, el cocinero pero son para 1820, es de 1872 y tiene sus modificaciones, pero es la receta que se parece más a lo que nosotros comemos. La que se le servía a don Agustín en esa época, para nosotros ahorita sería imposible comerla. Maestra, y más allá de la leyenda, de la historia, ¿cuál es el valor culinario y cultural de este platillo? Mira, yo creo que el valor culinario es la tradición, que se ha conservado en Puebla, que con todos sus asegúnes, que aunque unos ya los hacen veganos y otros los hacen, como les digo, bueno, es el estilo a, o se parece a. Pero bueno, hay una tradición en Puebla que se usa que en todas las familias se reúnan a hacerlo. Y el que la madre le enseña a las hijas, a la nuera, que antiguamente no se le enseñaba a la nuera, nada más se le enseñaba a la hija, ¿eh? Ahora ya le aceptamos más a las nueras. Pero bueno, es esa tradición, ¿no? Y eso que también se consumen los productos que están en Puebla, la pera, la nuez, el queso, la granada de Tehuacán. Entonces, a eso hace que también sea pues algo que florezca tanto a la hora de el comercio como en la tradición. Y que pues no se ha perdido hasta ahorita con todos estos problemas que hemos tenido, no se ha perdido. La gente busca tener los chiles en nogada con todas sus precauciones, pero hacer los chiles o comprar los chiles. Claro, los restaurantes ahorita no están vendiendo lo que se vendía en otras épocas porque venía mucha gente de otros lugares, pero pues están haciendo su mayor esfuerzo para dar y no se pierda esa tradición, o sea, de poder servirlo. Bueno, ya en las otras en casas que ya quieren quedar muy bien, se ponen los platos de talavera para lucir el chile y se hace una sopa ligera, adecuada para comer el chile y al final es la costumbre de comer el mollete. ¿Y por qué se ha hecho como costumbre? Porque coincide que el día 11 de agosto, que es el día de Santa Clara, es la época de que se hacen los molletes de Santa Clara. Y entonces, claro, no te vas a comer uno completo, pero lo puedes partir en 4 y probar un pedazo del mollete, y ya por eso se ha vuelto como que la tradición de tomar el mollete con el chile en nogada. Para quienes no los conozcan o no lo sepan, que serán pocas personas, no lo sé, cuéntenos, explíquenos qué es el mollete. Imagínate que es como una concha, el cual va relleno de una crema pastelera, bañada en un dulce de pepita, el mismo dulce que se usa para las tortitas de Santa Clara, ese mismo dulce que están hechos de pepita, se baña el dulce. Es del tamaño de una concha o un poco más, pero eso hace que no te lo vas a comer completo y después de haberte comido un chile, ya no tienes estómago por mucho que te guste. Pero es exquisito. O claro, cualquier otro dulce que esté de Santa Clara con un dulce poblano, pues sería un buen acompañamiento para terminar después de una comida. Sí, quería que nos lo explicara porque el mollete para muchas personas es ese bolillo con frijolitos. Exactamente, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que es un dulce que poco a poco ha ido ganando adeptos. No es tan barato, es un poquito caro. Entonces, ha ido ganando adeptos para las comidas y ya se mandan a hacer ya con tiempo para tenerlo listo para el día de la comida.
cuando vas a festejar, porque es una fiesta. Lo que decíamos hace rato, Mónica, esta tradición hace que sea una verdadera fiesta el que estén todos reunidos, tanto para hacerlos. Bueno, antiguamente pelábamos las nueces, ahora, bueno, ya los venden ya pelados, pero antiguamente se mandaban, los conventos fueron los primeros que empezaron a pelar, que estaban las religiosas pelando las nueces, o en casa, te quedaban las manos, los dedos todos negros de estar pelando la nuez, pero era pues estar ahí todos reunidos y que no te las comieras, pendiente ahí la mamá o la abuelita de que no te comas las nueces, ¿no? Pero era un gusto el estar haciéndolo para poder agasajar a toda la familia. Efectivamente, en torno a los chiles en nogada hay toda una celebración que no se limita al momento de comer, sino de preparación. Y después hasta el debate acerca de quién tiene la receta original. Exactamente, todas las comidas así son. Usted mencionaba otra cosa importante. Este platillo se sirve con una sopa ligera. ¿Hay alguna sopa que fuera característica o que apareciera como adecuada para anteceder este platillo en los recetarios de los 1800? No, el estómago de las personas de hace más de 100 años, Mónica, aguantaba más que nuestro. No tenían, comían comidas más pesadas. Podían hacer hasta una sopa de camote, que yo es como la que recuerdo, pues se hace con camote poblano, y es una sopa muy pesada, y la gente lo consumía. La gente acuérdate que cuando las épocas de Don Antonio de Mendoza, de Hernán Cortés, de la misma Europa, no nada más se servía un platillo, se servían 50 formas diferentes para comer, entre empanadas, carnes, ensaladas, frutas. Cuando los mexicanos, cuando llegaron acá, los españoles, les impactó la forma en que comían. El mexicano estaba acostumbrado a tomar verduras, a comer, pues, la poca carne que ellos consumían era asada, la mayoría era frutas, eran verduras, pero no estaban acostumbrados a comer la cantidad de comida que ellos traían. Esa costumbre poco a poco se fue perdiendo, pero la comida española hasta la fecha te tiene una entrada, una sopa, una carne, frutas, quesos, o sea, comen bastante, y eso hacía que en esa época, hace más de 100 años, la gente sí tomara sopas muy pesadas. Como ejemplo del barroco que permeó evidentemente hasta la cocina, los chiles en nogada son sumamente elaborados. Todos los platillos que se hacían principalmente en los conventos, digamos en el siglo XIX, ¿eran igualmente elaborados? Sí, eran muy, muy elaborados. Hay un parteaguas en esta cuestión de la comida en los conventos. Hasta que llegan las reformas borbónicas, y que aquí se dan a partir de Fabián y Fuero, que es el obispo, los conventos, muchas de las religiosas que tenían poder adquisitivo, podían tener un espacio para vivir ellas, y eso les permitía tener criadas, por eso se llaman criadas ahí, no es porque una forma de mencionar despectivo, sino porque son criadas en el espacio. Y estas mujeres, estas chicas que estaban con ellas, estas niñas, le ayudaban a guisar. Y había que halagar, pongamos, que iba a venir el nuevo virrey, iba a pasar por Puebla. ¿Qué iba a hacer el convento de las agustinas o las concepcionistas? Entonces, lo que tenía que hacer es que ellas mismas veían qué platillo se iba a hacer. Y no nada más se mandaba un platón, se mandaban 10, 12 platones o 15, porque había que halagar. Y cada religiosa sacaba las recetas que traía de su casa, lo que ella había aprendido de su casa. No fueran recetas del convento, eran las recetas que ella había heredado de su mamá. Y ella hacía esa receta especial, con todos los ingredientes y todo, con el apoyo de la propia familia, porque era su hija la que iba a mandar ese platillo, y ya sea que se mandaran dulces, que se mandaran carnes, que se mandaran, para que cuando el señor virrey pasara por Puebla, pudiera comer todo lo que se le iba a agasajar. Y había una competencia entre los conventos también, porque decían, fulanas mandaron esto, bueno, pues nosotros vamos a mandar esto,
O entre las mismas, ahora sí las sirvientas que salían a hacer la compra se enteraban, ¿y tú qué vas a comprar? Bueno, es que voy a hacer, van a hacer esto. Entonces esa competencia hizo que cada día los alimentos, los dulces poblanos que tanto renombre tienen, muchos, la propia comida, los moles, los pipianes, que aunque lo habíamos heredado de los primeros, de los mexicanos cuando llegaron, los ensalzaron al volverlos, les ponerle los ingredientes que venían de España. El propio mole, que ya se usaba porque era un mole, pero se le agregó la canela, las pasas, las almendras, el chocolate era mexicano, pero se le agregaron ingredientes que venían de fuera. Es apasionante verdaderamente darnos cuenta cómo la comida, ¿sí? Cómo la comida convoca voluntades, cómo es crisol de historias y de ingredientes, y cómo ha logrado perdurar durante tanto tiempo. ¿Cómo se explica esto? ¿Justamente por la participación colectiva? Sí, así es, Mónica, más que nada porque por la tradición. Hay algo muy arraigado, no nada más de México, viene de Europa, el pasar tus recetas a tu hija. Por eso te decía que antes no pasaba a la nuera, ¿no? Era a la hija, porque la hija, y te voy a explicar en qué caso. Se le enseñaba a la primera, porque es la que se iba a casar y para que pudiera tener la cocina, llevarlas a la nueva cocina. La segunda normalmente estaba predestinada al convento. Y la tercera es la que se quedaba en casa para cuidar a su mamá. Y ella a la fuerza veía las recetas. Si te acuerdas de la película de Como agua para chocolate, Tita, la famosa Tita, estaba destinada a cuidar a su mamá. Y por eso estaba ahí aprendiendo a hacer los dulces y a hacer las cosas. O sea, esa película es maravillosa para enseñarnos la tradición que había antes acerca de las familias mexicanas. Pero entonces esas recetas iban pasando. Las sirvientas o el ama de llaves o las cocineras muchas veces no sabían cuáles eran los ingredientes que se le agregaba, porque la señora tenía guardado bajo llave los ingredientes secretos. Y la señora llegaba, se lo agregaba al guiso, cual fuera, pero la sirvienta no sabía ni las cantidades ni exactamente qué le había puesto. Aunque ella llegara y ya no trabajara en esa casa, que eso era muy raro, casi siempre la que entraba vivía toda la vida y se casaba y tenía su familia y ahí seguía. Pero la que, aunque quisiera hacer el guiso, no tenía el sazón que le había dado la señora. Eso era muy importante porque todo eso estaba guardado bajo llave. Fíjate que hay en los testamentos, cuando se hacía para 1700, tú puedes encontrar cómo el señor era el que llevaba el control de todas las especias que estaban guardadas bajo llave y que él llegaba y decía, bueno, era lo primero que aparecía en el testamento. Tantas arrobas de esto, tantas arrobas del otro, porque cuando venía la nao de China, que sí, pasaba 1 o 2 veces al año según estaban los vientos en el mar, y que ya conocían cómo estaban las corrientes, podían llegar y decir, comprar las especias que venían aquí a Puebla antes de pasar a Veracruz, porque de aquí seguían su viaje para España. Y era muy, muy importante hacer las compras. Y por eso siempre han sido cantidades muy pequeñas, controladas. Si tú las vas y compras en el mercado, siempre te lo van a vender en muy poquito, pero tú llegas y las pones en tu despensa y no las vas a tener bajo llave. Pero antes sí era lo más importante que era una casa. ¿Por qué? Porque el recibir a una persona en tu casa era lo más significativo. Tú tenías que hacer cita o hacer un pedimento, una invitación, que qué día te iban a decir, y tú tratabas de halagar con lo mejor. Por eso es tan importante en la comida. Hasta el día de hoy, Mónica, tú vas a hacer una comida de negocios, o si la quieres y es más íntimo, bueno, si tú lo invitas a tu casa es porque tu amigo, tú no invitas a alguien que no es tu amigo a sentarse en la mesa de tu casa. Si no haces los negocios, los haces en el restaurante.
pero si algo que quieres halagarlo más, ya lo invitas a tu casa y lo tratas y le tratas de ofrecer lo mejor que tiene. Y luego vas y le dice la señora, va la señora y le dice, oiga, qué bueno estuvo la comida, ¿me podría usted dar la receta? Y siempre te la van a dar mal. Algo le va a faltar, algo. Nunca te van a dar la verdadera receta. Porque yo me acuerdo que mi abuelita decía, si yo te doy la verdadera receta de un dulce, de algo, ya no me vas a venir a ver. Entonces, para que me vuelvas a venir a ver y yo te pueda convidar, no te la doy completa. Y esa es otra cosa, Mónica, el gusto. El gusto que yo tengo para hacer un dulce, unos chiles en nogada, una sopa, es distinto al que tú tienes, porque tú lo estás heredando de tu familia. Es algo que lo traes de tu mamá, de tu abuelita, o sea, ya es algo que viene de generación en generación. Es el gusto por algo. Quizás tú comas más chile y yo coma menos chile, pero es el gusto que va uno heredando de generación en generación. Y es sensacional cómo todo ese bagaje cultural está presente en la actualidad, lo que usted decía. A la nuera no se le dan los grandes secretos de la cocina. ¿Por qué? Para que el hijo extrañe la comida de la mamá. Exactamente, porque siempre dices, mi mamá lo hacía así. Y vas con la suegra y le dices, a ver, dígame, ¿cómo lo hacía? Sí te lo da, pero no te lo da completo, para que extrañe. Otra cosa que tiene que ver también, Mónica, tiene que ver las cacerolas, las cazuelas, las cucharas. Antiguamente nada más era puro barro, pura madera la que se usaba. Ahora ya metemos el aluminio, metemos muchos de los que están anunciando en la televisión. Eso no le da sabor a la comida. El que llega y dice, no se pega. Bueno, estaría bien para unos huevos, pero no para toda la comida. Pierdes el sabor. Y yo me acuerdo que una vez en un restaurante les decía, pero si antes se comía exquisito, ¿qué pasó? Y preguntando con la señora me dijo, es que se me ocurrió, cuando mi suegro nos pasó el restaurante, se me ocurrió tirar todas las cacerolas y comprar nuevas y cucharas nuevas y perdió el sabor porque es algo que va guardando. Los utensilios tienen memoria gastronómica, diríamos, ¿no? Guardan todo, va guardando. Y hay que saberlos lavar. O sea, ahí la complejidad y la riqueza de nuestra comida poblana. Maestra Hernández, ha sido un gusto hablar con usted. Gracias, Mónica. Por compartir su tiempo, por contarnos todas estas historias y emplazarla a que próximamente hablemos de otro platillo poblano. Pues podemos hablar del mole para la próxima. Claro que sí. Gracias, Mónica. Un gusto. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.